Hola a todos, bienvenido otra vez a mi canal y gracias por venir. En un video anterior les mostré cómo se consigue la señal de corriente alterna de estas características. En otro video les voy a mostrar cómo se transforma de esta señal a esta, que se la conoce como corriente continua, señal que vamos a usar muchísimo en nuestros proyectos, sobre todo porque personalmente me inclino más a la electrónica digital, donde se usa casi exclusivamente la señal de corriente continua. También en otro video voy a explicarles sobre el manejo de la corriente continua como señal digital, los famosos estados 1 y 0. Con eso veremos con puertas lógicas. Pero dando por hecho que ya conocemos la señal de corriente continua, vamos a hacer un par de circuitos muy simples, de los cuales obtendremos una señal muy conocida y muy usada, que seguramente habrán visto. Esta señal se la menciona de diferentes formas, pero vamos a llamarle señal cuadrada. Una de las maneras más simples y confiables para obtener este tipo de señal es la utilización del famoso circuito integrado 555. Aquí tienen el esquema del circuito que armaremos. A los que les resulte más sencillo y fácil de entender, aquí tienen el circuito armado de manera digital. Ahora vamos a armar el circuito. El que quiere puede utilizar tanto los cables de conexión rápida como los cables fijos cortados a medida. En este circuito básico del 555 yo utilizo una resistencia fija de 10k ohm, 10.000 ohm, y una resistencia variable también de 10k, 10.000 ohm. Un capacitor de 10 microfaradios, equivalente a 0,00001 faradio. El capacitor cerámico solo se utiliza como filtro. En el pin 3, que es la salida de la señal, conectamos un LED con una resistencia de 1K. Este integrado soporta una tensión de alimentación de entre 4,5 volts a 18 volts. En mi caso, yo estoy utilizando una fuente de 5 volts. En este momento la resistencia variable se encuentra en el punto donde tiene un valor de 0 ohm. En este caso, mediante la resistencia variable podemos modificar la característica de la señal de acuerdo al tiempo. El LED representa el estado de la señal. Cuando está encendido representa el punto alto de la señal cuadrada, el 1, y cuando está apagado representa el punto bajo de la señal cuadrada, el 0. Ahora la resistencia variable se encuentra en el punto donde tiene un valor resistivo de 10K o 10.000 ohms. Ahora, para demostrar cómo se modifica la frecuencia de la señal, voy a agregar un capacitor de 100 microfaradios que se suman al capacitor de 1 microfaradio. Recuerden que para sumar los capacitores se deben colocar en paralelo. El cálculo de tiempo del estado 1 y del estado 0 en la señal es muy sencillo. Para el estado 1 se debe multiplicar 0,7 por la suma de la resistencia fija más la resistencia variable por el valor del capacitor electrolítico. Los valores de la resistencia deben aplicarse en ohm y los valores del capacitor en faradios. Por lo tanto, la suma de los dos capacitores de 100 microfaradios y 10 microfaradios sumados y pasados a faradios equivalen a 0,00011 faradios, y el tiempo del pulso 0 en la señal se calcula multiplicando 0,7 por solo la resistencia variable por el capacitor. Bueno, este circuito es muy amigable para hacer pruebas, así que no duden en intercambiar los valores de la resistencia, tanto la resistencia fija como la resistencia variable, y los valores de los capacitores electrolíticos, y así comprobar ustedes mismos de acuerdo a cómo varía la señal según los valores que utilizan. No es la única forma de conseguir este tipo de señal, por eso los invito a que vean mi otro video donde les mostraré las diferentes maneras de conseguir esta señal utilizando distintos recursos.